A inicios del año pasado, por las fechas de mi cumpleaños, recibí una noticia desagradable. Mi padre había estado de consultorio en consultorio, íbamos de un especialista a otro, de un laboratorio a otro, hasta que por fin alguien le atinó al diagnóstico. Después de revisar un amplio historial y una carpeta repleta de estudios que cargábamos para todos lados, fue la mirada del doctor que nos entregó la noticia, la que lo dijo todo. Según él, todavía estábamos a tiempo de actuar. Una de tantas cirugías a las que se sometería era urgente. De hecho, para poder hacer algo antes de que su situación empeorara, debía internarlo esa misma tarde. Uno de tantos estudios a los que sometí a mi padre me dejó en bancarrota. Tú sabes bien que la salud es mucho más valiosa que el dinero. Lamentablemente en este país ambos conceptos van de la mano. La solución puede ser peor que el problema mismo. En fin, dejé a mi padre internado en el hospital y volví a casa devastada, con la boca seca, sin ánimos, preocupada por ver de dónde sacaría para pagar la cuenta que se había empezado a acumular desde ese mismo día. Abrumada porque, para comenzar con el tratamiento, tenía que dejar un depósito. Mi madre siempre decía que para eso son las cosas que tenemos, que atesoramos, nuestras pertenencias, para salvarnos de un imprevisto. Sin pensarlo 2 veces, levanté el colchón y busqué sobre la base de la cama, que es donde solía mantener los documentos importantes, las actas de nacimiento, los certificados, copias de credenciales, el seguro del auto, las escrituras de la casa. Lo único que no hallé era precisamente lo que estaba buscando, la factura del carro. Platiqué del asunto con una de mis amigas mientras iba de camino a casa, por eso llegué entusiasmada a buscar la factura, ya que, en menos de media hora, ella me consiguió comprador. Me puso feliz por un momento haber encontrado parcialmente la solución al problema. El resto lo dejaría en manos de los médicos y de Dios. Sin embargo, esa repentina sensación de alivio se diluyó en minutos. Busqué en el closet, en las repisas superiores, bajé los abrigos, saqué los cobertores, vacié todo, derribé todos y cada uno de los libros que había en las repisas, en los estantes, en los libreros. Hojeé revistas, folders, catálogos, álbumes fotográficos. Nada. La factura del carro no estaba por ningún lado. Aventé el colchón y revisé nuevamente cada uno de los sitios en donde había buscado en un principio, lo cual solamente me produjo frustración y desesperación. Revisé hasta donde parecería imposible que hubiera escondido algún documento importante, en el horno, dentro de las cazuelas, en la alacena. No dejé ni un solo espacio sin revisar. Lo que más me preocupaba y me tenía de nervios era la urgencia con la que se necesitaba entregar aquella suma de dinero en el hospital. Me subí al carro y fui a casa de mi ex esposo. Cuando llegué, apenas se estaba haciendo de noche. Estacioné el coche y bajé, miré hacia la fachada del edificio contando los pisos. Las luces de su departamento estaban encendidas. Era viernes y los viernes Fátima acostumbraba a estar con su padre. Sin embargo, desde que el abuelo enfermó, Ernesto se había encargado de nuestra hija 24/7. Por lo que cayó de sorpresa a todos que me presentara sin avisar. Los encontré a punto de salir al cine o a cenar. Alejandra, su nueva esposa, me abrió la puerta. Ella advirtió inmediatamente que algo andaba mal. Seguramente me habría visto despeinada, desubicada, desesperada. El motivo de mi visita era para cerciorarme de que no fuera él quien tuviera la factura, de que la hubiera conservado o que se la hubiera llevado por accidente cuando se fue de la casa. No tuvieron problema con dar una revisada en donde ellos guardaban sus documentos, ya que sabían que la situación en la que me encontraba era delicada y apremiante.
Me consta que hicieron una búsqueda exhaustiva, a pesar de que mi ex esposo recordaba bien que él no se había llevado ese documento, pero no lo encontraron. Sentía el rostro caliente y las manos me hormigueaban de la angustia. En un momento tuvimos que desistir de la búsqueda. Salimos todos del departamento y nos despedimos en la calle, donde cada quien tomó su rumbo. Cuando llegué a casa, entré, aventé las llaves y encendí la luz. Al principio no pude notarlo, pero había algo distinto en el comedor. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que en el centro de la mesa estaba la factura? Exhalé un profundo suspiro de alivio. Me vino una repentina calma y me sentí tranquila y realizada por un momento, pero entonces me puse a pensar cómo es que lo había pasado por alto o cómo es que dicho documento había llegado ahí cuando casi le di vuelta de cabeza a toda la casa. La respuesta estaba a unos pasos de mí. Hacia la cocina, donde las luces apagadas formaban una extraña y nada familiar oscuridad, pude ver a un hombre, la silueta de un hombre con sombrero. Me llevé las manos a la boca e incluso arrugué un poco el documento al advertir que había un intruso en la casa. Di un grito espantoso por el sobresalto, pero también por el miedo de lo que podría venir, por el ataque, por el robo. Ingenua, pensaba que se trataba de un ladrón. Aquella figura en la oscuridad no se movía, no reaccionaba a mis amenazas que, en cuestión de segundos, se convirtieron en súplicas. Recuerdo incluso que le rogué con lágrimas en los ojos que no me hiciera nada, explicándole que lo poquito que tenía en casa era para el tratamiento de mi padre. Creí asegurarme de que aquel tipo había escuchado todo, pero seguía sin reaccionar. Caminé lentamente hacia su dirección, esperando cualquier movimiento repentino, replegándome a la pared hasta encontrar el contacto de la luz. Cuando la encendí, la sombra, la silueta, la figura desapareció. No creas que sentí alivio alguno cuando lo vi disolverse ante mis ojos, ya que a pesar de que no veía a nadie frente a mí, su presencia seguía manifiesta y más tangible que nunca. Apagué la luz y se hizo de nuevo, se formó ante mí. Era un hombre con sombrero. O más bien, la sombra de un hombre con sombrero. No había más que una línea delgada y un poco borrosa que delimitaba su ser, su existencia. Lo demás solo era oscuridad. De cualquier ángulo que se viera aquella figura, se sentía su mirada apuntar de vuelta, aunque no se le apreciaran los ojos o no los tuviera. No tenía sentido estar toda la noche frente a aquella figura, viéndola, esperando a que hiciera algo. Me retiré, saqué el teléfono para mandarle a Ernesto un mensaje avisándole que había encontrado el documento y que me sentía un poco aliviada. Cuando se desocuparon, me llamaron para preguntar dónde lo había encontrado. Dudé un poco antes de decidirme a contarles dónde lo había encontrado y cómo lo había encontrado. También tenía miedo de aceptar abiertamente que mis ojos estaban viendo a un hombre, un ente, un fantasma, un espectro o lo que fuese que había llegado a casa sin invitación. Alejandra, la nueva esposa de mi ex, llegó a mi casa en menos de 45 minutos. Estaba asombrada por el suceso, pero además quería verlo, quería presenciarlo. Cuando ella llegó, inmediatamente la sombra retrocedió, se paró tras las cortinas y ante una ventana que daba a la azotehuela, por donde entraba luz de luna. Ya no estaba tan cerca, pero se seguía viendo, se seguía sintiendo su presencia. Alejandra sabía cosas que yo ni siquiera podía imaginar. Había leído, se había enterado, conocía de espiritismo y de energías.
En base a todo lo que yo le había contado, ella sacó sus conjeturas y entonces me dijo que aquel sujeto me había ayudado a encontrar lo que yo tanto había buscado. Probablemente sin saberlo, por la tarde yo misma le habría pedido ayuda, mientras me arrancaba las greñas buscando un papel en cada rincón de la casa. Alejandra me vio a los ojos esperando que yo dijera algo, sin embargo, no tenía palabras para expresar lo que estaba sintiendo, lo que se me estaba pasando por la mente. «¿Y si le pides que te ayude con lo de tu papá?», me dijo Alejandra casi en un susurro. Ni siquiera hice un gesto, ni siquiera salió una sola palabra de mi boca. Ante lo dicho por Alejandra, el hombre del sombrero dio un paso al frente. Se sacudió la cortina como si en efecto un ser corpóreo hubiera apartado las hojas de tela que cubrían la ventana. Al mismo tiempo, ambas retrocedimos asustadas. Por más que sepas del tema, por más que pienses que algo o alguien así no te puede hacer daño, es impresionante ver cómo eso mismo, que físicamente no está presente, se aproxima hacia ti. Cuando se acercó, no se le movieron las piernas, no pareció como si caminara, no era como si dar pasos le sirviera para moverse. Aquella sombra se deslizó, se desplazó tranquilamente al frente. Alejandra entonces se armó de valor y le dijo: «Ayúdale con su papá a que salga de su enfermedad». Nada de lo que sucedió después nos hizo creer que habíamos concretado un pacto. Sin embargo, en un instante la sombra desapareció. Alejandra estuvo conmigo platicando un rato más, mientras yo no sabía que Ernesto y Fátima esperaban afuera, en el coche. Cuando ella se retiró, me dijo algo que me sacudió y que, por más lógico que parezca, no me esperaba oír. «Ahora piensa cómo le vas a pagar». Lo primero que hice la mañana siguiente fue acordar un punto para concretar la venta del vehículo. Ernesto y su esposa me acompañaron para que no anduviera sola cargando tal cantidad de dinero. Gracias a Dios o gracias a quien sea que haya intercedido por mi padre, especialmente porque no daban muchas esperanzas. 2 semanas después él salió del hospital con un buen avance en su recuperación, pero entonces fue que empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Aquella sombra me miraba dormir, me despertaba de madrugada sacudiendo la cama. Al principio me arrancaba las colchas y sábanas mientras yo descansaba y las escondía para que el fresco de la noche fuera quien me arrancara del sueño. Empezó con poco, pero luego escaló la situación. Podría ser simplemente sugestión, pero yo no podía dejar de encontrar su silueta en todas partes, en las sombras que creaban los muebles a media luz en la recámara, en aquel sujeto cuyo rostro permanece siempre en la oscuridad en los últimos asientos del camión, en esa sombra que ves de reojo siguiéndote en una solitaria calle. Estar en casa se volvió peligroso. Las cosas quedaban mal puestas y caían estruendosamente cuando pasaba cerca de ellas. Los vidrios aparecían rotos en el suelo, por lo que había que andarse con cuidado y nunca descalza, mirando siempre dónde pisar. Varias veces sufrí quemaduras, cortaduras, moretones, laceraciones y heridas de todo tipo. En pocas semanas tuve muchas más de las que sin querer yo me había hecho en toda la vida. Encontraba cuchillos entre las sábanas, las navajas de rasurar de mi padre en las bolsas de mis abrigos. He estado enclaustrada en esta casa por varios meses debido a la pandemia y no sabes cuántas cosas he visto, cuántas he oído. A veces pienso que aquel ente llegó para quedarse, a veces pienso que el encierro me está haciendo perder la cordura, a veces reflexiono sobre lo que dijo Alejandra, pero ¿qué crees que podría ofrecerle al hombre del sombrero?
Quisiera que esta fuera como otras tantas historias que se cuentan en internet. Quisiera haber encontrado una solución, pero creo que tendré que vivir con esto por el resto de mi vida. ¿Será que aquel hombre está esperando reclamar mi propia existencia, que algún día vendrá por mí y me llevará para siempre? ¿Será que un día de estos no la cuento y me pasa algo peor, algún accidente mortal? ¿Será ese el precio a pagar por lo que hizo o supuestamente hizo por mí, por la salud de mi padre? Esta es mi historia y sé que está escrita a medias, porque cada día se llena una nueva hoja, cada día sucede algo nuevo. Pero también es un grito de auxilio, un llamado desesperado para que alguien me ayude a clarificar un poco de lo que me está ocurriendo. Es también un consejo, uno muy bueno para todos y cada uno de ustedes. Nunca le pidas ayuda a un muerto. Al día de hoy, nuestra suscriptora, quien ha pedido anonimato, vive sola, encerrada en su casa. Su hija está pasando esta tercera cuarentena con su padre. El abuelo se ha recuperado y actualmente está viviendo con hermanos suyos fuera de la ciudad. Antes habíamos escuchado historias del hombre del sombrero, pero en esos relatos solo se trata de siluetas que se advierten de reojo, pero nunca de una de estas personas o entes que se hubiera involucrado tanto con la vida de una persona. A petición de nuestra suscriptora, dejamos abierto el buzón de nuestro correo para recibir algún tipo de consejo que ayude a calmar la situación. Ella misma nos cuenta que ha tenido miedo de invitar a su casa a alguien desconocido, no solo por el estado de emergencia sanitaria, sino porque parece que una solución siempre conlleva un sacrificio más grande, algo para lo que ella no está preparada aún. Si gustas discutir tu opinión en los comentarios, convoco a todas y a todos a continuar la conversación aquí abajo. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.